El veneno avanzaba despacio, como una promesa susurrada en la penumbra más profunda. Nadie imaginaba que aquella celebración escondía muerte bajo aromas festivos. Las copas de cristal tintineaban, celebrando la unión de dos familias prominentes de Guanajuato. Risas elegantes llenaban el patio iluminado por velas temblorosas. Bajo las especias del mole poblano preparado por Ayodele se ocultaba un sabor amargo, un secreto oscuro disimulado entre aromas intensos y tradicionales. Sus manos aún temblaban por el peso de lo cometido, pero su rostro permanecía sereno bajo la luz dorada. Las velas iluminaban el patio de la hacienda Los Eucaliptos. Las sombras de los árboles parecían guardar silencio cómplice. Era julio de 1785 y la noche estaba despejada. Las estrellas observaban desde lo alto sin intervenir. Constanza Villarreal, de 17 años, reía con inocencia intacta. Jamás había conocido el verdadero sufrimiento. Su vestido blanco parecía capturar toda la luz celestial. Brillaba como si estuviera tejido con estrellas. A su lado, don Rodrigo Santibáñez sonreía complacido. Su elegancia ocultaba recuerdos que prefería olvidar. 2 años antes había prometido amor eterno a Ayodele. Lo hizo en el cuarto de esclavos, entre susurros robados. Caricias furtivas habían parecido sinceras entonces. Ella creyó cada palabra como verdad absoluta. Si disfrutas esta historia, suscríbete al canal. Déjanos en comentarios desde dónde nos acompañas. Tu apoyo permite seguir compartiendo relatos intensos, historias que revelan sombras del pasado. Ayodele observaba desde el corredor de servicio, allí donde las mujeres esclavizadas debían permanecer invisibles. Su piel oscura se fundía con la penumbra nocturna, herencia de ancestros arrancados de Guinea. Pero sus ojos ardían con fuego indomable. Rodrigo los llamó alguna vez estrellas de ébano. 30 minutos después del brindis, llegó el primer síntoma. La celebración comenzó a fracturarse sin aviso. Don Esteban Villarreal dejó caer su copa. El cristal estalló contra baldosas de Talavera. El vino tinto se extendió como sangre fresca, un presagio silencioso sobre la cerámica brillante. «Me siento extraño», murmuró antes de desplomarse. Sus piernas cedieron sin resistencia alguna. Doña Inés corrió para sostenerlo desesperada, pero también sintió ardor devorando su garganta. La datura mezclada con cicuta hacía efecto. Ayodele la había molido durante semanas enteras. Uno tras otro los invitados comenzaron a colapsar. Los gritos rasgaron el aire del patio. Rodrigo palideció como cadáver recién expuesto. Sostenía a Constanza mientras vomitaba sangre. Los médicos corrían sin comprender el mal súbito. Nadie entendía aquella tragedia repentina. Los sirvientes permanecían de pie aterrorizados. No habían probado el banquete envenenado. Ayodele retrocedió lentamente hacia la cocina. Nadie la miraba ni sospechaba de ella, ni siquiera Rodrigo en su intimidad. Para él fue alivio momentáneo, nunca compromiso verdadero. Un cuerpo útil para calmar presiones. 3 años atrás todo parecía distinto. Al menos ella quiso creerlo. Llegó a la hacienda a los 14 años, vendida en Veracruz por comerciantes de esclavos. Su madre murió durante la travesía atlántica. Su padre fue separado en costas africanas. Creció conociendo látigos, cadenas y humillación constante. Aprendió que era tratada como propiedad. El viaje desde África duró 3 meses interminables. Cada recuerdo permanecía grabado con dolor. El hedor del barco aún la perseguía. Cuerpos apretados luchaban por respirar. Los gritos de locura resonaban en oscuridad perpetua. La desesperación era compañera diaria. Su madre Amara intentó protegerla hasta el final. La fiebre la venció en mitad del océano. Sobrevive y recuerda quién eres.
fueron sus últimas palabras. Un legado que ardía en la memoria. Pero ¿cómo recordar identidad cuando todo la negaba? La marcaban como ganado sin compasión. Le negaron incluso su nombre verdadero. La llamaron María, porque era más fácil pronunciarlo. En la hacienda las condiciones eran brutales. Dormían en cuartos sin ventanas. Compartían jergones infestados de pulgas. Trabajaban desde antes del amanecer. Cocinaban alimentos que jamás probarían. Cosían ropa que nunca vestirían. Limpiaban pisos donde nunca caminarían libres. Su comida eran sobras indignas. Ayodele escondía tortilla o fruta podrida. Las noches de hambre eran insoportables. Dormía con un ojo abierto por miedo. Los capataces visitaban buscando víctimas. Aprendió que llorar no cambiaba nada. La compasión no existía allí. Rosa se convirtió en su protectora. Africana fuerte llegada 10 años antes. No pierdas tu humanidad, le aconsejaba. Resistir era seguir siendo humanas. Le enseñó canciones en lengua materna. Historias de África mantenían viva la memoria. También le mostró pequeños actos de sabotaje, trabajar lo justo para sobrevivir. Nunca les des todo, repetía Rosa. Guarda un pedazo de tu alma. Pero el sistema buscaba destruirla constantemente. Azotes por faltas insignificantes eran comunes. Violaciones ocurrían sin consecuencias. El trabajo agotador las consumía. Siempre podían ser vendidas o separadas. Sus vidas no tenían valor legal. Rodrigo la vio cuando tenía 15 años. Él contaba 23 entonces. Su belleza persistía pese a desnutrición. Le llamó la atención supervisando cuentas. ¿Cómo te llamas?, preguntó con inesperada gentileza. Ella respondió con su nombre verdadero. Rodrigo conocía el significado de Ayodele. Eso la sorprendió profundamente. Esa noche regresó con manta y pan dulce. Dijo que hacía frío y hambre. No la tocó en el primer encuentro. Solo habló como si importara. Le habló de haciendas y minas familiares. También de filósofos europeos cuestionando orden. Mencionó a Rousseau y Voltaire intrigado. Ideas nuevas resonaban peligrosamente. Le enseñó a leer en secreto. Robaban horas en rincones oscuros. La llamó inteligente tras leer poesía. Ella se sintió vista por primera vez. Cuando la besó suavemente nació esperanza. Creyó posible romper cadenas coloniales. Visitas nocturnas se volvieron encuentros clandestinos. Promesas de libertad acompañaban caricias. La esclavitud es bárbara, confesó una noche. Aseguró que todos merecían libertad. Ella quería creer cada palabra. Soñaba con futuro imposible. Se entregó cuerpo y alma confiando. Pensó que amor rompería cadenas. Durante un año la visitó casi diario. Compartían libros y sueños secretos. Prometió liberarla al heredar propiedades. Irían lejos donde nadie juzgara. Ayodele imaginó hijos nacidos libres. Se vio caminando sin cadenas. Rosa la advirtió con sabiduría amarga. Los amos no se casan con esclavas. Pero Ayodele creyó ser excepción. Pensó que Rodrigo era distinto. Todo cambió con la propuesta matrimonial oficial. Rodrigo sería prometido a Constanza Villarreal. La alianza fortalecería poder económico. Familias mineras expandirían territorios. El compromiso se anunció públicamente en Sena. Guanajuato celebró la futura unión. Ayodele la supo por murmullos ajenos. Escuchó preparando desayuno en la cocina. Esperó noches enteras sin visita. Su corazón se quebraba lentamente. Cuando apareció semanas después, lucía distante. Confesó que iba a casarse. Ella recordó promesas de libertad. Él habló de responsabilidades y linaje. Dijo que fue un sueño hermoso, pero debía mantener su posición social. Ayodele comprendió verdad devastadora. Nunca fue más que distracción. Promesas de amor se disiparon como humo. La traición ardió más que cualquier látigo. Mientras los invitados morían aquella noche, ella recuperaba el poder arrebatado.
El veneno actuó como justicia silenciosa, promesa cumplida desde la oscuridad. Trataré de portarme bien, prometió Rodrigo, como si esas palabras pudieran reparar años enteros de ilusiones rotas. Aseguró que nunca le faltaría nada, intentando cubrir con promesas el vacío que él mismo había creado. Incluso sugirió que podrían seguir viéndose en secreto después de la boda. Esa propuesta, disfrazada de cariño, fue la que terminó por quebrar algo esencial en Ayodele. Él deseaba convertirla en una sombra oculta, su amante escondida tras la fachada de esposo respetable. Quería mantenerla en silencio mientras mostraba orgullo junto a su esposa legítima ante todos. Pretendía seguir usándola sin ofrecerle libertad, reconocimiento, ni siquiera la dignidad de una despedida honesta. Ni amor verdadero, ni respeto, solo la conveniencia de su deseo disfrazado de compasión. «Vete», dijo Ayodele con una frialdad que helaba el aire entre ambos. «Vete y no regreses jamás», añadió sin que su voz temblara. Rodrigo pareció más aliviado que herido por aquella expulsión. Tal vez temía un escándalo que dañara su reputación impecable ante los suyos. Sabía que ella, por ser esclava, no representaba una amenaza real. Cualquier acusación suya sería ignorada y castigada con brutalidad. Si intentaba denunciarlo, la consecuencia sería la muerte. Y Rodrigo lo entendía perfectamente. Por eso caminó sin miedo hacia la puerta. «Lo siento», murmuró antes de marcharse, con culpa apenas perceptible. «De verdad lo siento», repitió aunque sus palabras ya no tenían peso. Ayodele dejó de escuchar incluso antes de que él terminara. Algo dentro de ella se había fracturado para siempre. Aquella noche permaneció en la oscuridad del cuarto de esclavas. Las otras mujeres dormían exhaustas, ajenas a la tormenta que crecía en su interior. Por primera vez comprendió una verdad terrible e irreversible. En un mundo creado para los amos, el amor nunca sería suficiente. La bondad tampoco bastaba para derribar estructuras de poder. Ni siquiera la humanidad compartida podía romper las cadenas invisibles. Rosa la encontró al amanecer llorando en silencio en un rincón. La mujer mayor la abrazó con ternura y resignación. «Lo siento, niña», susurró Rosa con voz cansada. «Te advertí, pero el corazón nunca escucha advertencias». «Me usó», sollozó Ayodele contra el hombro protector. Cada promesa fue mentira, cada caricia fue cálculo. Rosa respondió con amarga certeza aprendida en años de servidumbre. «Así son los amos, toman hasta que no queda nada». Aquellas palabras sembraron una semilla silenciosa. Ayodele comprendió que no era la única quebrada en esa habitación. Todas cargaban cicatrices visibles e invisibles. Todas habían sido moldeadas por un sistema cruel e implacable. Ninguna obtendría justicia en tribunales coloniales. Las cortes no escuchaban voces encadenadas. La iglesia predicaba obediencia y sumisión. Las familias poderosas actuaban sin consecuencias. Solo quedaba una manera de equilibrar la balanza: la planificación paciente y silenciosa. Los meses siguientes estuvieron dominados por los preparativos de la boda. Ayodele observaba mientras Constanza elegía flores y telas costosas. La joven novia nunca había trabajado un solo día en su vida. Aún así, trataba a los esclavos con aparente amabilidad. Su bondad era condescendiente, nacida de quien jamás conoció impotencia. Sonreía sin saber el dolor oculto tras cada mirada servil. Un día preguntó el nombre de Ayodele mientras servía el té. «¿Cómo te llamas?», dijo con curiosidad amable. «Ayodele, señorita», respondió con obediencia ensayada. Constanza sonrió al escuchar el significado del nombre. «Alegría que ha llegado», repitió con ternura sincera. «Qué apropiado», añadió sin conocer la ironía cruel. Ayodele reprimió una risa amarga que ardía en su garganta. Alegría era una palabra desconocida desde que fue arrancada de África.
Rodrigo evitaba mirarla cuando coincidían en la hacienda. Su incomodidad flotaba en el aire como culpa no asumida. Que se sintiera incómodo, pensó ella con frialdad, aunque su culpa era mínima frente al infierno diario de cadenas. Él deseaba convertirla en una sombra oculta, su amante escondida tras la fachada de esposo respetable. Quería mantenerla en silencio mientras mostraba orgullo junto a su esposa legítima ante todos. Pretendía seguir usándola sin ofrecerle libertad, reconocimiento, ni siquiera la dignidad de una despedida honesta. Ni amor verdadero, ni respeto. Solo la conveniencia de su deseo disfrazado de compasión. «Vete», dijo Ayodele con una frialdad que helaba el aire entre ambos. «Vete y no regreses jamás», añadió sin que su voz temblara. Rodrigo pareció más aliviado que herido por aquella expulsión. Tal vez temía un escándalo que dañara su reputación impecable ante los suyos. Sabía que ella, por ser esclava, no representaba una amenaza real. Cualquier acusación suya sería ignorada y castigada con brutalidad. Si intentaba denunciarlo, la consecuencia sería la muerte. Y Rodrigo lo entendía perfectamente. Por eso caminó sin miedo hacia la puerta. «Lo siento», murmuró antes de marcharse, con culpa apenas perceptible. «De verdad lo siento», repitió, aunque sus palabras ya no tenían peso. Ayodele dejó de escuchar incluso antes de que él terminara. Algo dentro de ella se había fracturado para siempre. Aquella noche permaneció en la oscuridad del cuarto de esclavas. Las otras mujeres dormían exhaustas, ajenas a la tormenta que crecía en su interior. Por primera vez comprendió una verdad terrible e irreversible. En un mundo creado para los amos, el amor nunca sería suficiente. La bondad tampoco bastaba para derribar estructuras de poder. Ni siquiera la humanidad compartida podía romper las cadenas invisibles. Rosa la encontró al amanecer llorando en silencio en un rincón. La mujer mayor la abrazó con ternura y resignación. «Lo siento, niña», susurró Rosa con voz cansada. «Te advertí, pero el corazón nunca escucha advertencias». «Me usó», sollozó Ayodele contra el hombro protector. Cada promesa fue mentira. Cada caricia fue cálculo. Rosa respondió con amarga certeza aprendida en años de servidumbre. Así son los amos. Toman hasta que no queda nada. Aquellas palabras sembraron una semilla silenciosa. Ayodele comprendió que no era la única quebrada en esa habitación. Todas cargaban cicatrices visibles e invisibles. Todas habían sido moldeadas por un sistema cruel e implacable. Ninguna obtendría justicia en tribunales coloniales. Las cortes no escuchaban voces encadenadas. La iglesia predicaba obediencia y sumisión. Las familias poderosas actuaban sin consecuencias. Solo quedaba una manera de equilibrar la balanza: la planificación paciente y silenciosa. Los meses siguientes estuvieron dominados por los preparativos de la boda. Ayodele observaba mientras Constanza elegía flores y telas costosas. La joven novia nunca había trabajado un solo día en su vida. Aún así, trataba a los esclavos con aparente amabilidad. Su bondad era condescendiente, nacida de quien jamás conoció impotencia. Sonreía sin saber el dolor oculto tras cada mirada servil. Un día preguntó el nombre de Ayodele mientras servía el té. «¿Cómo te llamas?», dijo con curiosidad amable. «Ayodele, señorita», respondió con obediencia ensayada. Constanza sonrió al escuchar el significado del nombre. «Alegría que ha llegado», repitió con ternura sincera. «Qué apropiado», añadió sin conocer la ironía cruel. Ayodele reprimió una risa amarga que ardía en su garganta. Alegría era una palabra desconocida desde que fue arrancada de África. Fue Ixchel, la anciana indígena de los establos, quien habló de plantas. Había vivido más de 60 años bajo múltiples generaciones de amos. Capturada en campañas de pacificación, llevaba 40 años en servidumbre. Guardaba saberes antiguos transmitidos antes de la conquista. «Hay hierbas que curan», dijo arrancando maleza del huerto.
y a hierbas que corrigen injusticias. Mostró la datura que crecía cerca del río. En pequeñas dosis provoca visiones, en grandes algo más oscuro. Habló también de la cicuta confundida con perejil silvestre. Su veneno paraliza el sistema nervioso hasta detener el corazón. Señaló hongos en cortezas muertas capaces de destruir lentamente el hígado. Enseñó raíces que provocaban hemorragias internas inevitables. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Ayodele, aunque ya sabía. Ixchel vio en sus ojos un fuego antiguo. Le habló de su hija Xitle, tomada por soldados. Tenía 13 años y jamás volvió a verla. Durante años soñó con venganza ardiente, pero otros hijos la obligaron a enfriar la rabia. «Tus brasas aún arden», observó Ayodele. «Y las tuyas brillan más cada día», respondió Ixchel. Así le entregó conocimientos guardados por décadas. Lo que hiciera con ellos sería decisión propia. Durante semanas recolectó plantas en secreto. Las secaba mientras otras dormían agotadas. Molía hojas y raíces en polvo fino. Escondía el mortero bajo su jergón humilde. Mezcló proporciones exactas enseñadas por Ixchel. Creó un veneno poderoso e indetectable entre especias fuertes. Probó pequeñas cantidades en ratas de los graneros. Ajustó dosis hasta lograr mezcla letal y sutil. No era solo venganza lo que la impulsaba, era justicia negada por leyes que la consideraban propiedad. Rosa sospechaba sin preguntar directamente. Una noche la confrontó en susurros. «No te detendré, pero entiende las consecuencias», advirtió. «Morirás y nos castigarán buscando cómplices». «Lo sé», respondió Ayodele sin detener el movimiento del mortero. «Alguien debe demostrar que no somos cosas». La noche previa a la boda preparó el mole principal. Chiles, chocolate y especias ocultaban cualquier sabor extraño. Añadió el polvo mortal con manos firmes. Sintió calma en lugar de miedo. «No habrá vuelta atrás», dijo Ixchel desde la puerta. «Lo sé, pero moriré habiendo mostrado que importamos». El día de la boda amaneció brillante y caluroso en Guanajuato. La hacienda se convirtió en escenario de lujo obsceno. Flores importadas, músicos de Ciudad de México y vinos costosos. 200 invitados celebraban sin conocer su destino. Esclavos trabajaron sin descanso para lograr perfección absoluta. Ayodele observaba con oscura satisfacción contenida. La ceremonia ocurrió en la capilla a media mañana. El sacerdote habló de amor y fidelidad eterna. Ayodele sintió náuseas ante tanta hipocresía sagrada. Después comenzó el banquete bajo árboles decorados. Sirvió personalmente a don Esteban y doña Inés. También a Rodrigo y Constanza, recién casados. Sus miradas se cruzaron brevemente sobre el plato servido. Rodrigo vio obediencia, no sospechó el infierno cercano. Los invitados alabaron el mole con entusiasmo. Brindaron por prosperidad y muchos hijos. El veneno inició su trabajo silencioso. El primer cuerpo en caer fue don Esteban convulsionando. Doña Inés gritó antes de desplomarse vomitando sangre. El pánico se expandió entre mesas adornadas. Médicos corrían sin comprender la causa súbita. Los gritos de celebración se transformaron en agonía. «El calor era sofocante», murmuró alguien aunque la tarde permanecía templada y extrañamente tranquila. «Dios nos ha maldecido», gritó una mujer fuera de sí mientras el miedo se expandía. El patio se transformó en un escenario de horror imposible de comprender. Cuerpos se retorcían en el suelo mientras invitados vomitaban sin control. Algunos sufrían convulsiones tan violentas que sus huesos crujían y se quebraban. Las alucinaciones provocadas por la datura les hacían ver demonios inexistentes. Gritaban sobre monstruos invisibles que solo ellos podían percibir aterrados. El caos crecía como una tormenta desatada en medio del banquete. Constanza se aferraba a Rodrigo, ambos sudorosos, pálidos, pero aún conscientes. Ella había comido poco por nervios, él apenas probó algunos bocados. La suerte los había protegido sin que lo supieran.
Interrupciones y saludos evitaron que consumieran el plato mortal. Nadie pensó en veneno porque nadie creía capaces a los esclavos. Para los amos eran seres pasivos, incapaces de planear venganza compleja. Esa ceguera arrogante permitió que el plan se ejecutara perfectamente. El desprecio fue la arma que los dejó desenfrenados. Ayodele observaba desde las sombras en silencio absoluto. Una parte herida de ella quiso sentir remordimiento, pero al mirar los cadáveres de quienes la trataron como objeto, solo sintió una satisfacción oscura, profunda e irreversible. Esa noche murieron 23 personas sin posibilidad de salvación. 17 más quedaron gravemente enfermas con daños permanentes. Entre los muertos estaban don Esteban y doña Inés. También 3 hermanos de Constanza y el padre de Rodrigo. Primos, tíos y socios comerciales yacían sin vida. El horror que siguió fue imposible de describir con palabras. Los cuerpos fueron trasladados rápidamente a habitaciones apartadas. Médicos intentaban inútilmente salvar a quienes aún respiraban. Los sobrevivientes corrían aterrados por la hacienda. Algunos creían que era una maldición divina. El descubrimiento llegó por un joven médico recién graduado. Había estudiado en la Universidad de Salamanca. El doctor Vicente Ibarra tenía 28 años. Además de medicina general, dominaba la toxicología. Al examinar cadáveres, notó pupilas dilatadas y espuma en bocas. Reconoció convulsiones típicas de ciertos venenos botánicos. Declaró que no era enfermedad natural ante sobrevivientes reunidos. Afirmó que todos habían sido envenenados. Como compartieron alimentos, el veneno estaba en la comida. Vicente examinó restos y entrevistó testigos minuciosamente. Todos los que comieron mole estaban muertos o enfermos. Quienes no lo probaron permanecían completamente sanos. El mole fue el vehículo del veneno, concluyó firmemente. Pidió saber quién lo había preparado. El pánico se convirtió rápidamente en furia colectiva. Rodrigo, débil pero vivo, exigió respuestas desde su cama. Había perdido a su padre y casi su propia vida. Señalaron a las esclavas de la cocina inmediatamente. Guardias armados rodearon los cuartos de los esclavos. Las mujeres fueron arrastradas al patio central, aterrorizadas. No comprendían qué había ocurrido realmente. Ayodele caminaba entre ellas con calma sobrenatural. Sabía que ese momento llegaría inevitablemente. El capitán Pascual gritaba exigiendo confesiones violentamente. Era un hombre brutal con largo historial de abusos. Las mujeres lloraban negando saber algo. Solo Ayodele permanecía en silencio absoluto. Sus ojos miraban hacia un punto lejano. Itzel, la anciana, sabía la verdad pero callaba. Respetaba la decisión de Ayodele como acto de resistencia. Rodrigo apareció en el balcón sosteniéndose con dificultad. Señaló directamente a Ayodele frente a todos. Dijo que ella sirvió personalmente el mole. Todas las miradas se clavaron sobre ella. Pascual levantó la mano para golpearla. Ella habló antes de que cayera el golpe. Sí, fui yo, confesó con firmeza absoluta. El silencio que siguió fue total. Incluso Pascual bajó la mano sorprendido. Rodrigo preguntó temblando por qué lo hizo. Dijo que ellos les dieron comida y techo. Ayodele rió con un sonido áspero. Respondió que les dieron cadenas y látigos. Dijo que vivían como bestias de carga. Constanza apareció llorando junto a Rodrigo. Defendió a su madre y hermanos llamándolos inocentes. Ayodele recordó que su madre mató a Rosa. Sus hermanos abusaban de esclavas jóvenes. Constanza palideció porque sabía la verdad. La sociedad entera conocía esas atrocidades. Todos preferían ignorarlas y seguir celebrando. Ayodele miró finalmente a Rodrigo fijamente. Le dijo que era el peor de todos. Rodrigo afirmó haberla tratado con bondad. Ella respondió que la usó con falsas promesas. Le hizo creer que era más que una esclava, pero solo fue entretenimiento antes del matrimonio.
Rodrigo comprendió mientras Constanza lo miraba horrorizada. Él dijo que la amaba verdaderamente. Ayodele le respondió que siempre culpan a las circunstancias, nunca asumen responsabilidad por sus elecciones, siempre se presentan como víctimas poderosas. Se dirigió a esclavos, guardias y sobrevivientes. Dijo que no fue locura ni maldad gratuita. Estaba cansada de ser invisible, cansada de ver morir a su gente. Quiso que sintieran impotencia por un momento. Quiso que supieran vivir sin justicia. Afirmó que lo hizo también por amor, no por Rodrigo, sino por su madre, por Rosa, y todas las mujeres encadenadas, para demostrar que podían resistir. Pidió que la mataran si querían. Moriría sabiendo que los hizo sangrar. Su discurso resonó en la noche silenciosa. Algunos esclavos lloraban con orgullo y dolor. El juicio fue rápido y sin compasión. Las leyes coloniales dictaban muerte con tortura pública. El virrey no fue consultado siquiera. El caso parecía demasiado evidente, pero su confesión creó un escándalo inesperado. Expuso violaciones y asesinatos sistemáticos. Algunos sacerdotes comenzaron preguntas incómodas. Un fraile dominico escribió contra la esclavitud. Usó el caso de Ayodele como ejemplo central. Las autoridades intentaron suprimir esos escritos, pero la historia se difundió ampliamente. En salones e iglesias se discutía su acto. Rodrigo la visitó 3 días antes de ejecución. Ella estaba encadenada y golpeada. Preguntó por qué había venido. Él dijo necesitar entender la verdad. Ella confesó que lo amó realmente. Ese amor la destruyó más que látigos. Le hizo creer que podían ser iguales. Su traición fue existencial. Cuando eligió comodidad sobre su libertad, demostró verla menos que humana. Rodrigo lloró pidiendo perdón sincero. Ella dijo que eso no revive muertos. La ejecución fue fijada para mediodía. Ocurriría el 15 de agosto en Guanajuato. Miles se congregaron en la plaza principal. Algunos por morbo, otros por justicia. Ayodele llegó en carreta vestida con harapos. Su cuerpo mostraba señales de tortura. Negó tener cómplices durante interrogatorios. Ichel y las demás quedaron libres de sospecha. La multitud la insultaba lanzando piedras, pero algunos la miraban comprendiendo. Esclavos e indígenas asentían discretamente. Su mensaje había sido escuchado. La ataron a un poste central. El verdugo preparaba hierros al rojo vivo. Primero la marcarían brutalmente. Luego arrancarían su piel a tiras. Si sobrevivía, la quemarían viva. El sacerdote preguntó por últimas palabras. Ella buscó a Rodrigo sin hallarlo. Constanza sí estaba presente, vestida de negro. Ayodele proclamó su nombre con voz clara. Dijo que significaba alegría que ha llegado. Nació libre en Guinea antes del secuestro. Fue esclavizada, usada y traicionada. Pidió que recordaran su nombre y resistencia. El primer hierro tocó su piel. Gritó, pero mantuvo ojos abiertos desafiantes. El dolor era inimaginable y constante. Nunca suplicó perdón ni misericordia. Aguantó como último acto de desafío. Cuando encendieron el fuego, humo llenó pulmones. Vio a Ichel levantar la mano respetuosamente. Pensó en su madre y en Rosa. Esperó que su muerte no fuera en vano. Luego solo quedó oscuridad absoluta. 3 meses después ocurrió algo inesperado. Constanza acudió a la iglesia principal. Presentó un documento legal sorprendente. Liberaba a todos los esclavos de la hacienda. También les otorgaba tierras y estipendio. Su tío la llamó loca e indignado. Ella respondió que su herencia era sangre. Dijo que cada moneda estaba manchada. No podía seguir viviendo igual. Rompió su compromiso con Rodrigo. Lo hizo una semana después del envenenamiento.
La revelación de su vínculo con Ayodele la había disgustado profundamente, pero más que repulsión, le abrió los ojos a verdades que siempre evitó aceptar. Constanza pasó su existencia dentro de una burbuja de privilegios incuestionados, sin examinar jamás el sistema que sostenía cómodamente su mundo protegido. La confesión pública de Ayodele estalló esa burbuja sin piedad, rompiendo la ilusión con una violencia imposible de ignorar. Las esclavas liberadas de los eucaliptos levantaron una comunidad humilde, establecida en las afueras de Guanajuato con esperanza renovada. Ixchel asumió el liderazgo del grupo recién emancipado, enseñándoles a trabajar la tierra y sostenerse por sí mismas. Les mostró cómo cultivar alimentos propios con disciplina constante, y cómo crear remedios herbales para vender y sobrevivir dignamente. Aprendieron a mantenerse como mujeres libres en territorio hostil, en un mundo que nunca fue diseñado para su independencia. Con esfuerzo colectivo construyeron un pequeño monumento central, símbolo permanente de memoria en el corazón comunitario. Era sencillo, solo una piedra vertical tallada cuidadosamente, con un único nombre grabado: Ayodele. Para que nunca olvidemos, explicaba Ixchel a las jóvenes, que no vivieron la esclavitud, pero heredaron su peso. Les recordaba que la libertad tuvo un precio sangriento, y que vivirla plenamente era una responsabilidad sagrada. La historia de Ayodele comenzó a transformarse en leyenda, alterándose ligeramente con cada repetición sucesiva. Algunos la describían como un demonio cruel y despiadado. Otros la veneraban como una santa mártir sacrificada. La verdad, como suele ocurrir, resultaba más compleja, alejada de los extremos simplificados por la memoria popular. Rodrigo jamás contrajo matrimonio durante su vida, y alcanzó los 62 años administrando propiedades sobrevivientes. Esas tierras resistieron el escándalo del envenenamiento, aunque nunca escaparon completamente a su sombra. Se decía que cada 15 de agosto, fecha de la ejecución de Ayodele, se recluía. Permanecía encerrado en su habitación todo el día, sin permitir visitas ni interrupciones externas. Algunos sirvientes afirmaron haberlo escuchado llorar, susurrando repetidamente el nombre de Ayodele. Si era remordimiento auténtico o simple autocompasión, nadie pudo afirmarlo con certeza absoluta. En su testamento, dejó una suma considerable de dinero, destinada a la comunidad fundada por las antiguas esclavas. Jamás se atrevió a visitarlas en vida, consciente de que su presencia no sería bienvenida. Intentó hacer algo, aunque insuficiente y tardío, un gesto pequeño frente a un pasado irreversible. Ixchel vivió hasta los 85 años, rodeada siempre por la comunidad que ayudó a crear. En su lecho de muerte sonrió serenamente, mientras mujeres y niños permanecían a su alrededor. ¿Ves algo?, preguntó una joven con curiosidad, recordando historias sobre visiones del más allá. Veo a Ayodele, susurró Ixchel suavemente, con una calma que iluminaba su rostro envejecido. Ya no está encadenada, ya no sufre, añadió. Está libre finalmente, completamente libre. Con esa visión, real o imaginada, cerró los ojos por última vez. La historia de Ayodele nunca desapareció del todo, persistió viva en la memoria colectiva. Se transmitió de generación en generación, adaptándose sin perder su esencia central. Era la historia de una mujer esclavizada que se negó a permanecer invisible. Golpeó contra un sistema opresivo, aún sabiendo que pagaría con su vida. En 1810 comenzó la Guerra de Independencia de México, y su nombre fue invocado por algunos insurgentes. La mencionaban junto a otros símbolos de resistencia contra la opresión española dominante. Resultaba irónico que varios insurgentes poseyeran esclavos, mientras exaltaban su imagen como símbolo de libertad. Ayodele trascendió su contexto original, convirtiéndose en emblema más amplio de resistencia. Cuando México abolió la esclavitud en 1829, no ocurrió por un despertar moral repentino, fue resultado de fuerzas políticas y económicas complejas, entre tensiones internas y presiones cambiantes. Sin embargo,
Casos como el de Ayodele erosionaron lentamente la aceptación social de la esclavitud, forzaron conversaciones incómodas sobre humanidad y justicia, imposibles de ignorar en el debate público. Hoy, más de 2 siglos después, su historia sigue siendo estudiada y discutida. Algunos la consideran terrorista implacable, otros la ven como revolucionaria valiente. Para unos fue víctima de circunstancias imposibles, para otros, una heroína trágica. La verdad es que fue todas esas cosas, y al mismo tiempo ninguna completamente. Fue una mujer compleja y contradictoria, capaz de amar profundamente y ejercer violencia extrema. Fue producto directo de su época, y también alguien que la trascendió. Se negó a aceptar pasivamente su destino impuesto, desafiando el rol que le asignaron. El monumento original se deterioró con el tiempo, expuesto al paso inevitable de los años. En 1985 fue reemplazado por uno nuevo, 200 años después de los acontecimientos. La nueva piedra incluía su nombre completo, junto a una frase atribuida antes de morir. Existí, resistí. Estaba inscrito solemnemente, como declaración eterna de presencia. Cada año, el 15 de agosto, descendientes se reúnen en Guanajuato. No celebran el envenenamiento ni la muerte. Nadie festeja la pérdida humana. Se reúnen para recordar y honrar la humanidad de quienes fueron deshumanizados. Reconocen que su historia no es solo victimización, sino también resistencia y agencia propia. Es la negativa firme a desaparecer en silencio ante sistemas que intentaron borrarlos. En esas reuniones relatan su historia a las nuevas generaciones presentes. Siempre subrayan un punto esencial para evitar interpretaciones simplistas. Ella no actuó por odio ciego, actuó movida por amor profundo. Amó a su gente con intensidad suficiente como para exigir reconocimiento humano. Amó la justicia más que su vida y la libertad por encima del miedo. Prefirió morir libre en espíritu antes que vivir larga vida como propiedad. Su historia no ofrece respuestas fáciles, ni divide claramente bien y mal. Desafía a quien la escucha atentamente a enfrentar verdades incómodas. Habla sobre poder y opresión sistemática y los límites morales dentro de sistemas inmorales. Quizás ese fue su legado más fuerte, no las muertes ni la venganza, sino la conversación inevitable que forzó sobre quién cuenta como humano, quién merece justicia verdadera y qué debemos a quienes oprimimos. Esas preguntas siguen vigentes hoy, resonando más allá de su tiempo. Mientras sigan abiertas esas cuestiones, su historia continuará siendo contada. La esclava enamorada que envenenó a una familia el día de la boda por amor y venganza será recordada y debatida constantemente, porque algunas historias exigen ser escuchadas. No tratan sobre finales felices, sino sobre verdades necesarias. Y la verdad que Ayodele gritó en llamas persistió más allá del fuego. Somos humanos, importamos, existimos, proclamó, y jamás dejaremos de resistir.